mirar alguna disciplina de algunas personas que quizás nosotros tenemos prejuicio hacia ellos? Hermanos, pero podemos ver una disciplina férrea en esta gente. Ahí nos estaban obstaculizando la pasada y yo dije, qué bueno, ¿ve? Qué testimonio para nosotros los cristianos. Que algunos de los nuestros todavía siguen de vacaciones en las playas del Pacífico. Hemos tenido algunos problemas con algunos conductores, porque los conductores cayeron en combate, creo yo. Qué tiempo más difícil es este para los que no están fundamentados verdaderamente en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Los que tienen problemas de asimilación de la palabra de Dios, hermanos, como que estamos en campo equivocado. Y quizás sí, hermano, porque las evidencias dicen mucho. ¿Cuántos creemos que Jesús resucitó al tercer día? Aleluya. Y por eso estamos acá en este lugar, hermanos. Estamos seguros en quién hemos creído, estamos seguros quién es nuestro Señor, estamos seguros que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, que dio lo mejor de Él para que hoy tengamos vida y tengamos vida en abundancia y podamos gozarnos en su presencia. En esta mañana vamos a estar meditando sobre el tema 3 pruebas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. 3 pruebas de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros no debemos de tener nada de duda si estamos en Cristo, porque hemos aceptado el plan integral de Dios, el cual, hermano, Dios lo preparó para que nosotros hoy estuviéramos en Él. En el versículo 26 del libro de los Hechos de los Apóstoles encontramos donde se está hablando por tercera vez de la conversión de Saulo de Tarso. Hermanos, después del sacrificio de Cristo en la cruz y la resurrección de Cristo de entre los muertos, hablar de la conversión de Saulo es uno de los acontecimientos muy grandes de la historia, porque conocemos la historia de este varón. Es importante que Pablo, después de su conversión, predicaba a Jesús crucificado y resucitado. En el versículo 26 miramos que Pablo se para con sus manos encadenadas ante el rey Agripa. Este Agripa era judío. Por lo tanto, Pablo estaba bien entendido hacia quién se estaba dirigiendo. Todo judío, escuche esto, todo judío conocía el Antiguo Testamento, conocía la historia de la resurrección, conocía la historia de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, y cuando Pablo está al frente de Agripa, ya tenía 30 años de haberse dado la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por tal razón, todos los judíos sabían esto. Y el verso 26 dice, pues el rey sabe. Escuche, póngale en mente que nuestra énfasis fuerte está en este versículo. Pues el rey sabe, le dice Pablo, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque era judío. Delante de quien también hablo con toda confianza. Parece que ellos
entendían bien de qué se trataba el tema. Y dice, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Hermanos, hablar de rincón, en la expresión griega estaba diciendo, esta es la agenda del día. Este es el acontecimiento que no está oculto. Este es el acontecimiento más trascendental de la historia, la muerte y la resurrección de Jesús. Por tanto, Agripa, siendo un judío, no lo ignora. ¡Qué tremendo! No fue un hecho aislado, no fue un hecho anónimo, hermano, fue algo público, fue algo espectacular. 3 décadas tenían, hermano, de hablar sobre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Además, este evento fue en la capital, fue en Jerusalén. No era un hecho aislado. Recuerde que la acusación fue del Sanedrín y Pilato, el gobernador romano. Por tal razón, eso se hizo sonar en su momento. Pero también la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo se estaba haciendo sonar por la predicación de aquellos valientes hombres. Por la predicación de aquellos hombres que no tenían temor de predicar las buenas nuevas de salvación. Siempre hubieron formas como obstaculizar o tratar de obstaculizar que el Señor Jesús había resucitado. Hermanos, pero cuando Dios se propone o hace sus planes, nadie los puede obstaculizar porque Dios es Dios y es el Todopoderoso. Hermanos, nada se opone, nada puede obstaculizarlo, nada puede decir, bueno, hasta aquí llegó, porque Dios es Dios. La resurrección, escuche esto, la resurrección de Jesucristo es el fundamento de nuestra fe. Pablo dice, si Cristo no resucitó, también nuestra fe es vana. 1 Corintios 15:4. Ahora, vamos a las 3 evidencias de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. La primera es que el sepulcro estaba vacío. Y ya conocemos la historia. Ya conocemos los hechos. Dice el gran predicador inglés de antaño, el poderoso Carlos Spurgeon, dice, las santas mujeres llegaron al sepulcro. Las santas mujeres llegaron al sepulcro. Y lo tenemos en Lucas 24:5. Aquellas mujeres llegaron. Todavía estaba oscurito. Jamás pensaron que iban a encontrar los lienzos o el testimonio de los ángeles. Ellas pensaban que iban a encontrar al Señor Jesús todavía para luego echarle aromas, ungirle aún más de que como lo ungieron. Pero se llevan a sorpresa la gran noticia, el gran acontecimiento, según Lucas capítulo 24:5, dice que ellas se acercan y reciben el testimonio de los ángeles. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que ha resucitado? Hermanos, así como tomó por sorpresa a los que estaban cerquita del Señor,
los discípulos y estas mujeres, así nos puede tomar por sorpresa a nosotros la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar bien entendidos, hermanos, bíblicamente, en cuanto al mensaje de Dios. Es interesante, hermano, de que después que el Señor, recuerden de que cuando Él resucita, la tumba está vigilada por soldados. Pero ¿qué impresión le puede causar al Señor o solo a un ángel de Dios un soldado? Aquella puerta, aquella piedra fue removida poderosamente por el poder de Dios. Hermanos, recordamos la petición de los religiosos de la época, de los enemigos del Señor Jesús, cuando van donde Pilato y le dice: ¿recuerdas aquel impostor? Aquel impostor dijo que iba a resucitar al tercer día. Recuerda esto, hay que asegurar esa tumba, porque si no se asegura esa tumba, se lo pueden robar sus discípulos. Y este error de que se diga que resucitó va a ser peor que los anteriores. Guau, hermano. Qué interés por obstaculizar, tratar de obstaculizar los planes de Dios, los cuales nadie ni nada puede detener a Dios, porque, se los repito, Dios es Dios. Qué tremendo. ¿Saben lo importante? Todas las tramas quedaron en nada, porque la tumba estaba vacía. La tumba quedó vacía. La tumba, hermano, estaba vacía porque Cristo había resucitado. Él ha resucitado. Es la primera evidencia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La segunda evidencia son los relatos de los testigos oculares. Cuando Jesús fue crucificado, sus discípulos no tenían esperanza, sino recordemos a los que iban camino a Emaús. Dice que iban muy tristes por lo que había pasado. Los discípulos, al comienzo, si la crítica fue que los discípulos podían robarse el cuerpo del Señor, yo no sé qué puede hacer 11 hombres miedosos, inundados por el temor, inundados por el miedo. No podían hacer nada. Dice Juan 20:19 que ellos estaban bien encerraditos, con mucho temor a los judíos, porque pensaban que les podía pasar lo mismo. ¿Están escuchando, hermano? Pensaban que les podía pasar lo mismo. Pero de inmediato, cuando ellos están encerrados, se escucha la palabra: paz a vosotros, o shalom. Paz a vosotros. El testimonio que el Señor Jesús había resucitado. Por tal razón, cuando ven al Señor, miran la evidencia, miran las manos, miran los pies. Seguro ven los costados que todavía estaban bastante frescos. El acontecimiento de la cruz. Hermanos, y aquellos hombres comienzan a agarrar valor. Aquellos hombres comienzan a agarrar coraje y dicen: el Señor ha resucitado. El Señor está vivo. Qué tremendo. Hechos 1:3 dice: se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante ¿cuánto? 40 días. ¿Qué más evidencia? ¿Qué más pruebas? Pablo dijo
que el Cristo resucitado se le había aparecido primero a Cefas. Luego dice, se le apareció a más de 500. Y por último, dice Pablo, a mí, como a un abortivo, como a un fuera de tiempo. Qué tremendo. Mire, qué testimonio el de Pablo. Era la tercera vez que se daba este testimonio. Hermanos, cuando recuerden, ¿quién sabe cuántos fueron a la cruz por 2 o 3 testigos? Sí, tenía una validez el testigo tremenda. Escuchen esto. 12 testigos era para resolver el caso más importantísimo que podía haber. Solo los discípulos eran 11. Más de 500 que se les presentó. Y por último, al rabino Pablo. Qué tremendo. Muchas evidencias tenemos. A la vez, lo que miraron los discípulos, las manos horadadas o con señales de clavo, los pies. Qué tremendo. Se presenta vivo el Señor después de su pasión, después de que fue sepultado. Y por tal razón, hermanos, cientos de testigos oculares son las pruebas más fuertes de su resurrección. Entonces tenemos la tumba vacía, los testigos y por último, el martirio de los apóstoles. El martirio de los apóstoles. Hermanos, si la mentira que decían de la resurrección de nuestro Señor Jesús era cierto, ¿por qué los apóstoles estaban dispuestos a entregar sus vidas por el resucitado? ¿Se dan cuenta lo que es un ejército convertido y convencido de lo que cree? Hermanos, es una potencia de Dios. Es potencia de Dios. Qué tremendo. Cada uno, según el libro de los mártires, el libro de los mártires, lo recomiendo, es viejito, pero muy bueno, de muchos años. El único hombre que fue maltratado, fue torturado y exiliado a la isla de Pasmo fue Juan. De los que estaban más cerca del Señor, de los discípulos, el único que fue torturado y enviado a la isla de Pasmo fue el apóstol Juan. Después, ninguno. ¿Por qué? Hermanos, tuvieron el honor de morir por su Señor. Tuvieron el honor de morir por su Señor. ¿Cuántos estaríamos dispuestos en esta mañana a morir por nuestro Señor? Identifico sus amenes, identifico sus voces y sé quiénes son. Aleluya. Hasta mujeres hay aquí que están dispuestas a morir por el Señor. ¿Cuántas mujeres? Porque escuché solo voz de hombre ahora. ¿Cuántas mujeres? En ese coro de mujeres las puedo identificar a todas. Y ya sé quiénes son. Y ya sé quiénes me van a acompañar en esto, hermano. Porque vienen tiempos difíciles, nadie puede correrse. Dice que en algún momento el pastor estaba predicando sobre el mismo tema de la resurrección. Pero también les montó la jugada a ver quiénes estaban firmes. Y se presentó, dicen, un armado, exactamente. No estoy hablando de armadillo.
Estoy hablando de un hombre armado con una arma automática, con una M16 de aquella época. Y dijo, ¿a dónde están los cristianos verdaderos, los que están dispuestos a morir por Cristo? Ahorita mismo les voy a pasar la cuenta. El templo quedó vacío. Lo terrible es que ese día era un predicador invitado. El invitado quedó solo en el púlpito. Y se quitó la careta el hombre armado y era el pastor. Yo no sé, hermano, si yo no quise hacer eso, hermano, porque yo tengo confianza que se ama verdaderamente aquí al Señor. 3, ya que le hablé del hombre armado, ya quedaron con miedo. Hermano, según la historia de la psicología, dicen que nadie ha estado dispuesto a morir o dispuesta a morir por una mentira. O si no, dése cuenta. Yo sé que en algunas ocasiones se equivocan los que le ponen la eutanasia o se mueren en la silla eléctrica. Algunas veces. Pero algunas de tantas, pero en su mayoría son culpables. No quisieran morir, pero saben que son culpables. O sea, mueren por algo, por un hecho que son culpables. ¿Cómo se sentirá el que es inocente? Pero de ahí también se va. Hermanos, en el caso de los discípulos del Señor Jesús, estaban dispuestos a darlo todo. Mientras predicaban, estaban dispuestos a darlo todo, y mientras tenían dificultades, estaban dispuestos a entregar la vida. ¿Cuántos le damos gloria a Dios? Estamos dispuestos a entregar la vida. Muchas veces a nosotros nos cuesta hasta venir a adorar al Señor acá. Y quizás algunos piensan mal o algunas piensan mal. Espero que así sea. Porque hasta le enamoramos para que vengan. Gracias a Dios, hermanos, que los que estamos acá, o los que están acá, no creo que haya sido enamorados, sino porque aman verdaderamente al Señor. Amor genuino. Hay un amor enorme por Dios. Y qué tremendo, hermano, cuando estamos enamorados de Dios. Hubo un hombre, anoche lo vi, allá lo miré en el patio. Y me dijo este hombre, pastor, ¿en qué puedo ayudar? Porque yo estoy enamorado de Dios y quiero hacer lo que sea por el Señor. Hermanos, qué bien se siente uno donde hay gente que ama a Dios. Y hermanos, la predicación, el interés, la palabra, así como es un privilegio, hermano, llegar a estos tiempos y decir en cualquier momento viene el Señor Jesús. Así son las responsabilidades que tenemos nosotros como cristianos. No es de menos. Ellos murieron, estos hombres murieron porque sabían que no era mentira, porque habían visto, habían palpado, habían compartido, habían comido con el Señor Jesús después de la resurrección. Dice el libro de los mártires que Pedro fue azotado y crucificado de cabeza. Andrés en la cruz griega de forma de X.
Jacobo, hijo de Zebedeo, dice que fue decapitado. Felipe, crucificado. Bartolomé, despellejado vivo y luego crucificado. Saulo de Tarso, decapitado. Esto es entre algunos. Y el que escribe, escuche, el que escribe el libro de los Hechos, ya sabemos quién es, Lucas, dice que fue colgado en un olivo. ¿Por qué? Por predicar a Cristo resucitado. Amén, hermanos. Por predicar a Cristo resucitado. ¿Qué importancia, hermanos, debe de tener para nosotros el Cristo crucificado y resucitado? Qué tremendo. Ellos le vieron, y esa era la razón principal por la cual predicaban al Cristo resucitado. Termino con esto. Estos hombres cambiaron, hermanos, de ser incrédulos, cobardes, a convertirse en mártires. Mártires sin miedo, porque habían visto a Cristo resucitado. Estaban seguros que Cristo había resucitado de entre los muertos. Hermanos, podríamos brindar más evidencias de la resurrección de Cristo. ¿Cuántos ya creemos en la resurrección? Escúcheme bien, pero hay algunos que no. Siempre cuando hay un grupo que cree, hay algunos que no. Uno o dos o más de alguno. Dice el 28:17, cuando le vieron, hablando de los 11 discípulos, cuando le vieron, le adoraron. ¿Y qué dice la última palabra? Mas algunos dudaron. Mas algunos dudaron. Podríamos presentar más evidencias acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero siempre van a haber algunos que van a dudar. Qué tremendo. Termino con este versículo. Hermanos, recordemos que debemos de venir a Cristo por fe. Cuando vamos a Cristo por fe, estamos diciendo que Él es el Mesías, que Él es el enviado de Dios, que Él es el ungido de Dios, que Él es el Cordero de Dios, que Él es el que murió en la cruz por nuestros pecados, que Él es el que resucitó para que nuestra fe esté bien fundamentada. Dice el profeta Jeremías. Dice el profeta Jeremías en el capítulo 29, verso 13. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Habrá alguien en esta mañana, escúcheme bien, habrá alguien en esta mañana que ha dudado en algún momento, pero que a esta hora quiere creer de corazón en Cristo Jesús como su Señor y Salvador, que quiere creer en la resurrección de Cristo. Habrá alguien y me diga, sí, hermano, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo quiero reconciliarme con Dios, porque en algún momento yo le fallé al Señor. Le negué. Como Pedro y algunos que no creyeron verdaderamente en la resurrección. ¿Habrá alguien? Indíquemelo con su mano en alto. Yo quiero orar por usted.
Dice que con el corazón se cree para justicia. Por eso dice el profeta, me buscaréis de todo corazón y me hallaréis. ¿Habrá alguien que quisiera entregar su vida a Cristo? Indíquemelo con su mano en alto. Yo quiero orar por usted. ¿Alguien que quiere reconciliarse con el Señor? ¿Quiere comenzar una vida nueva con el Señor? ¿Habrá alguien? Aquí estoy, hermano, para orar por usted. Bien, ¿no hay? Las 3 evidencias de la resurrección. La primera es la tumba vacía. La segunda, los testigos. Y la tercera, el testimonio de los discípulos. ¿Quién va a morir por una mentira? Si estamos dispuestos a morir, vale la pena por la verdad, por Jesús. Amén, hermanos. Bendiciones. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar por algunos hermanos que están enfermos. Yo no sé si está Miguel por acá, va a estar... Miguel está por acá, no saben. Miguel es uno de los muchachos músicos. A ver, Miguel, vení, hermano. Vamos a estar orando por Miguel, va a estar de cumpleaños. Y damos gracias a Dios por él. Un día me contaba el testimonio de su vida, cómo llegó al Señor y cómo él toca la guitarra. Dice que la alegría mayor de él cuando le dijeron de que iba a tocar la guitarra acá, en una ocasión. Dice que se sintió como uno de los mejores músicos del Señor. Fue alegría para él. Vamos a estar orando y dando gracias a Dios por los años. ¿Cuánto cumplí? 19, hermano. 21, ¿ves? Me bajé. Y a los que no se les puede decir años menos es a los que blanquean el pelo. No pueden decir cumplo menos. Bien, hermanos, oramos al Señor y damos gracias. ¿Habrá alguien, otro hermano que haya cumplido años esta semana? Espero que nadie... Leo, sí, miré, Leo. Se me pasó y no pude saludarte, ya me dio pena. Se pasó por alto. Vamos a estar orando por Leo. ¿Alguien más cumplió año, hermanos? Me llevé la sorpresa en Paraguay cuando me dijeron que un hermano que tenía a mi lado se llamaba Niño Jesús. Y yo le dije, no estén jugando conmigo. Y me dijeron, sí, se llama Niño Jesús. ¿Y por qué le dije yo te llamas Niño Jesús? Yo pensaba que me estaban agarrando el copete, como el de este hombre. Y me dijeron, es que nació 25 de diciembre exactamente. Por eso se llama Niño Jesús. Y como son muy apostólicos y romanos, entonces le pusieron Niño Jesús. No hay nadie acá que se llame resucitado o resucitó. Parece que aquí ya se va pasando la ola, ¿verdad? De ser muy religioso. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos. Oh Señor, gracias por Miguel. Es un joven, es un hombre que te sirve. Te pedimos por él, Señor, su vida espiritual, Señor, que sea fortalecido, que sea bendecido, que tú lo ayudes, Dios. Te pedimos, oh Señor, humildemente delante de tu presencia, que tú lo sigas usando para tu gloria, que tú le des buena salud, Señor, espiritual y física. Oh Señor, que tú ayudes
a sus padres. Oh Señor, que tú les bendiga, Dios, en todo integralmente. Te damos gracias por él, Señor, en el nombre de Jesús. También, Señor, queremos orar por los hermanos que están enfermos, las hermanas que están enfermas. Te damos gracias, Señor, porque aquí tú nos tienes con fuerza, Señor, nos tienes con mucho gozo. Te pedimos, Señor, por hermana Coquito, Señor, que está enferma. A esta hora, Padre Santo, te pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por la buena salud de ella. Ayúdala, Señor, ayuda a tu pueblo. Acá los hermanos, Señor, cualquier hermano o hermana, Señor, que esté pasando alguna dolencia, alguna dificultad, alguna tristeza, Señor, en su corazón, en su cuerpo. Oramos por ella, Padre bueno, para que sea, Señor, fortalecida y ayudado por ti, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Gracias, buen Dios, por el testimonio de la resurrección de tu Hijo, en el nombre del cual oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos.